¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. Ayer, tal y como se esperaba, tal y como se había adelantado, el PT, el Verde Ecologista, votaron en contra. Una fracción importante de sus legisladores, unos menos, respaldaron lo que fue la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Obviamente el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano votaron totalmente en contra. Y hubo gente también de Morena, hubo gente también de Morena que votó en contra o que simplemente no asistió a esta votación. Hoy la presidenta habla ya del plan B. Hoy la presidenta presenta incluso el plan B y habla precisamente de llevar a cabo ese compromiso que hizo de realizar cambios profundos en la vida electoral de nuestro país. ¿Qué va a pasar con este plan B? ¿Qué es lo que representa este rechazo? Mi querido Mercurio Cadena, te agradezco como siempre, querido, que nos tomes la comunicación. ¿Cómo estás? Tu micrófono, querido. Perdóname. Bien, querido Jesús, muchas gracias por invitarme. Aquí contento de estar contigo y con tu auditorio otra vez. Gracias. Oye, pues partiría en dos la temática ya de entrada. Primero, tu opinión, tu análisis respecto a lo que pasó el día de ayer con este rechazo finalmente a esta reforma. Y el segundo punto, ¿qué opinas de este plan B? Bueno, sobre el primero, me parece que fue un ejercicio lamentable en términos políticos, pero muy interesante en términos de análisis. Creo que la reforma electoral permite ver los límites, la frontera, o sea, los límites de los alcances de la coalición, de la gran alianza gobernante. Em, y los límites son muy reveladores, me parece. Básicamente hay una élite partidista eh, que pinta raya en el momento en que la cuarta y los planteamientos democratizadores del movimiento ponen en riesgo su propia posición. Eh, en realidad, uno podría eh, hacer muchos análisis y plantear muchas cosas. Pero el postulado en términos políticos es más o menos evidente, ¿no? O sea, lo que esta gente está planteando en pocas palabras es, voy contigo hasta en tanto lo que plantees no suponga un suicidio político para mí. Al menos creo que así lo están leyendo. Y visto así, la verdad es que hubiera sido un poco ingenuo creer que hubieran podido ser capaces de hacerse el harakiri eh, para acompañar a la democratización del país, incluso en las instancias que los ponen a ellos mismos en riesgo. Es evidente, por supuesto, que esto refleja, pues que no comparten del todo la democratización del país, sino que más bien quizá la comparten en la medida en que esa democratización no los afecte. Y ese límite está ahí y ya está. Es importante tenerlo claro. Eh, Hay pocas veces surgen personalidades capaces de ir más allá de sí mismos, de sus intereses individuales y de hacer cosas que le convengan a la mayoría cuando evidentemente no te van a convenir a ti. Y también hay muy pocas personas, un poco más, pero hay muy pocas personas que frente a un dilema como ese deciden romper el dilema y buscar una tercera opción, que hubiera podido ser, por ejemplo, el Partido Verde y el PT, sobre todo sus cúpulas, decidiendo cambiar el modelo político. Es decir, apostarle a su supervivencia política, que es muy difícil pedirle a alguien que no apueste por ella, pero no mediante la permanencia o la consolidación del modelo a través del cual llegaron, sino a través de su propia transformación como entidades políticas. Es decir, pedirle al PT y al Verde que salgan más a la calle y que consigan los votos populares y las mayorías y el respaldo popular que hoy no están pudiendo conseguir. Esa me parecería que hubiera sido una propuesta más interesante. Creo que las discrepancias que hubo al interior de los dos partidos que acompañan la transformación en lo general, eh, espero vayan por ahí. En algunos casos me parece que hubo declaraciones en ese sentido. Pero bueno, en general decidieron más bien por la vía sencilla, cobarde, pero digamos lamentablemente comprensible de no procurarse ni su propia transformación ni su propio suicidio político. Eh,
lamentable, pero es así. Eso con respecto al primer punto. Y ahí quiero hacer una acotación adicional que me parece siempre importante. Esto también revela otras cosas. Revela la sinceridad con la que el PRIAN cree en el modelo elitista de política tradicional, pero también, y con esto cierro esta primera pregunta tuya, revela la hipocresía de Movimiento Ciudadano con una claridad que a mí me parece exquisita, fundamental recuperar. Eh, Estos tipos no son de izquierda, no son demócratas, y podemos verlo cuando en el primer momento en el que pudieron haber enarbolado una reforma que tenía todo su discurso, ¿no? Tenía todos los componentes que supuestamente defienden en cada uno de sus discursos y en cada una de sus declaraciones, se echaron para atrás porque en realidad su discurso no es consistente con quienes son políticamente. Y políticamente hablando, en realidad se parecen mucho más al PT, al Verde, al PRI y al PAN de lo que quieren reconocer. No tanto, digamos, por las ideas que les son cómodas, sino simplemente por la naturaleza política eh, que los constituye como una opción y de la cual dependen para poder seguir donde están. Y esa naturaleza es profundamente elitista. No se permitieron ni siquiera el planteamiento de las dos opciones que habíamos platicado. El suicidio, que insisto, pues es muy de mártir, es muy complicado en política, pero tampoco la transformación, y mucho menos en su caso, el ejercicio honesto de revelarse tal cual son y decir, bueno, pues lo más sensato sería abogar por la transformación de nuestro instituto, porque es lo que discursivamente defendemos, pero no, no quisieron hacer eso. Entonces eso me parece que es muy, muy, muy importante. Con esto Movimiento Ciudadano se revela, digamos, en el tablero político del lado de las opciones elitistas. Y muy bien, nosotros ya sabíamos que estaban ahí. Ahora hay que aprovechar la revelación para consolidarla y dejar que crezcan con un discurso que no les corresponde, simple y llanamente, no porque quiera patrimonializar el discurso, sino porque no es consistente con quienes son y lo revelaron en este momento y no están dispuestos a transformarse y volverse una opción más democrática. Habiendo dicho eso, bueno, pues lo que hace el plan B, estuvo muy, muy padre la mañanera. La presidenta habló de tres puntos, básicamente. Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en municipios y fortalecer la consulta popular. Los dos primeros me parecen muy importantes y discursivamente astutos, porque va a obligar a las opciones elitistas, estén en el movimiento de transformación o fuera de él, a rebelarse todavía más, a que si no van a tener un ejercicio de honestidad intelectual propio, sí lo tengan en la práctica y el pueblo pueda leerlo con claridad. Dicho en otros términos, va a ser muy difícil que te llames demócrata y puedas estar en contra de estos dos puntos. Muy complicado. Y si sí lo haces, pues vas a tener que asumir los costos políticos de semejante contradicción, pero lo hace en un plano en donde, digamos, es más fácil negociar, ¿no? Porque no lo haces directamente a las cabecillas, que normalmente ocupan los espacios más altos dentro de la jerarquía del partido, y eso supone espacios normalmente federales, ¿no? El Congreso de la Unión, instancias más, digamos, de este macro nivel, y entonces perfectamente puedes negociar con ellos las instancias más locales y decir, bueno, cuando menos ahí. No te voy a cortar la cabeza a ti porque no tengo todavía la capacidad de hacerlo, porque algunos de ustedes forman parte del movimiento de transformación, pero a esa gente sí, y a lo mejor ahí logramos cambiar la estructura, la base, y desde ahí volvemos a intentar un ejercicio de democratización cuando haya condiciones de posibilidad. Entonces, me parece que eso es muy inteligente. Y el tercero me parece el mejor de los tres puntos, en realidad. Porque lo que estamos viendo básicamente son también, Jesús, y con esto termino esta primera intervención, son los límites que hoy ofrece el régimen a la propia democracia directa, que es uno de los componentes que en muchos programas tuyos ya hemos mencionado muchas veces y que me parece fundamental para hablar de una república popular. Es decir, lo que vimos son los límites que existen del pueblo para ejercer el poder tan directamente como sea posible, eh, tan alineadamente con sus propios intereses, con sus propios dolores y con sus propias prioridades como sea posible. Ese límite fue muy claro en el rechazo a la reforma porque se negó un interés y una visión y una posición democrática, algo que le convenía al pueblo, y se prefirió algo que le conviene a las élites. Lo que este tercer componente del plan B está haciendo es
introducir con más fuerza un elemento que permita cambiar ese equilibrio y que los intereses elitistas tengan todavía menos poder cuando se den las disputas francas y abiertas como esta reforma entre los intereses cupulares y y los intereses populares. ¿Cómo haces eso? Tienes que fortalecer los mecanismos directos. eh, los mecanismos de representación te quedan cortos para una misión como esta. Lo acabamos de ver, no tengo que inventar el hilo negro. Rechazaron una reforma que a todas luces era democrática y que no tenía, en mi opinión, ni un pelo de criticable. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, Jesús, hay otras cosas que sí tienen pelos de criticables en las propias iniciativas de la presidenta. A mí lo que propone para las 40 horas no me termina de convencer. Lo dije, lo he dicho en otras instancias, me parece incluso una tomadura de pelo. No tengo pelos en la lengua para decir cuando algo tiene sus asegúnes y hay que mencionarlo. Esta no tenía un pelo que criticarle, Jesús, y se echó para atrás. Y me parece que la razón de fondo es eh, que fue un conflicto en donde los equilibrios todavía favorecen los intereses cupulares por sobre los intereses democráticos y populares. El tercer componente del plan B busca cambiar este equilibrio de una vez y para siempre, para que esas luchas no necesariamente se resuelvan siempre en favor del pueblo, pero sí se den en condiciones de mayor igualdad entre ambas visiones y entre ambos intereses. ¿Consideras que esta situación puede resquebrajar o empezar a fracturar esta alianza que que han tenido ahorita como la cuarta transformación? ¿O es un proceso hasta cierto punto natural cuando sobre todo escuchamos a la doctora Sheinbaum decir yo no voy a negociar estos puntos y de repente en el PT y en el Verde diciendo pues es que no hubo capacidad, no hubo posibilidades de negociación? Es decir, empezar a marcar claramente cuál es el ejercicio político de cada quien o sus propias incluso límites políticos. No sé. Creo que la única manera de saber eso, Jesús, y eso es lo complicado, es conociendo a fondo el oficio político de las personas involucradas. Hasta ahora ese oficio político se ha visto marcado por una dinámica más de bloque, creo. No había habido necesidad de hacer política, digamos, un poco más fina hasta ahora, porque era evidente que a cierto bloque le convenía ir en contra y a cierto bloque le convenía ir a favor. Y entonces ahí el oficio político era más un asunto de conservar lo que la inercia ya había construido, de cierta manera. Y por inercia me refiero a estos últimos años, porque esto no nació, no nació de la nada. Esa inercia a su vez tomó como consecuencia el oficio político de Andrés Manuel, que logró tal cambio hegemónico que entonces estas cosas se sentían naturales. Pero esa naturaleza, como todo en realidad, es artificial. El concepto de natural es tramposo. Pero a lo que voy es que sí vivíamos en un contexto en donde había decisiones como muy obvias, por decirlo de una manera. Em, Esto obliga a poner a prueba el oficio político de las personas que ya no van a gozar de ese contexto, porque las decisiones ya no van a tener esa ilusión de naturalidad que tenían antes, al menos no en ciertos temas. ¿Eso significa un quiebre? No. Significa que las personas que hacen política van a tener que mostrar su oficio, su habilidad, en un partido que se complicó. Es decir, ya no estaremos en un contexto de 3-0 en contra de un mal equipo. Hay a lo mejor un 0-0 al interior de Morena, 1-2, y eso va a implicar pues que cada uno de los bandos demuestren las habilidades que tienen a la hora de aplicar cierta táctica, ¿no? Aunque en realidad para fortalecer el ejemplo, esto se parece más no tanto a táctica de fútbol como tal, en donde hay dos rivales, sino quizá a las peripecias que hay que atravesar en el vestidor, Jesús, que al final, si me preguntas a mí, también son parte de la táctica del fútbol. Se mencionan poco porque no son tan sexys, digamos, no sé, porque no tienen esta capacidad de parecerse a lo que haríamos en el ajedrez y a tener el enemigo enfrente, y eso brinda una claridad que a veces es muy satisfactoria. Pero también es importante saber leer a los grupos al interior de tu equipo, quién se cae bien, quién se cae mal, quién tiene más influencia, quién de pronto puede meterle un 4 al entrenador siendo solamente una figura de fútbol, que ha pasado en muchas ocasiones. Dicen, por ejemplo, que esa es la razón por la que los equipos de Mbappé fracasan, ¿no? Por poner un ejemplo, porque dicen que es inmamable y que es imposible que haga equipo y que todo el tiempo está yendo en contra de los directores técnicos. Eso es a lo que voy. Hemos pasado de tener un equipo, digamos, como muy alineado a otro en el que empieza a ver ciertas estrellas
y el éxito del equipo pues dependerá en alguna medida del oficio que esas mismas figuras tengan, ¿no? Xavi era Xavi no solamente porque fue el tipo más brillante del medio campo que ha habido en los últimos 100 años. Xavi era Xavi porque hacía equipo, porque en el vestidor era un tipo confiable, porque procuraba tener relaciones, si no amistosas, sí de respeto con todo el mundo. Mbappé es Mbappé porque no tiene esas capacidades, ¿no? Y porque rompe tu vestidor con una facilidad brutal, ¿no? Se va a los bastidores sin ningún problema. Estamos en ese contexto y es igual de difícil saber si eso va a cambiar, ¿no? Habrá que ver el oficio. Yo creo que eh, hay razones para creer que hay buen oficio, pero también hay razones para preocuparse. Te adelantaste un poco a la pregunta que iba dirigida precisamente a eso, el papel, por ejemplo, de coordinadores como el propio Ricardo Monreal, que es un hombre que tiene muchos años en la política, que sabe negociar en materia política y que fue una de las primeras voces prácticamente, si no en tirar el arpa, sin decir, pues no junto los votos, no puedo hacer lo imposible. Y sí, hablar de que iba a votar a favor y todo ello, pero como que dejaba esa sensación de que faltó hacer más para tratar de convencer al verde o al propio PT. Y eso me lleva precisamente a esta pregunta, mi querido Mercurio, y que tiene que ver también con eh, un punto que ya mencionabas en parte al principio, y que mencionabas sobre que esta reforma no tenía realmente muchas cosas en contra como tal, ¿no? Que era una reforma bien planeada, bien estructurada y demás. Y en ese marco te pregunto lo siguiente. Morena busca también con este tipo de acciones llevar a cabo una mayor independencia sin tanta necesidad de las alianzas, por ejemplo, lo cual sería muy válido. Y un segundo punto para ir cerrando también la charla es, ¿crees que habrá voto de castigo para los partidos que que no apoyaron esta reforma? Empiezo por la segunda porque, este, eh, bueno, primero porque fue la que mejor caché. Eh, Espero que sí, pero eso va a depender mucho de Morena, mi querido Jesús. Va a depender mucho también de la política que se haga al interior de Morena y del obradorismo, ¿no? Del movimiento más amplio. Se tiene que hacer allí una labor importante de pedagogía para, y eso por cierto también es una complejización de la labor política al interior del movimiento, para poder hacer distinciones importantes entre quienes están por más y mejor poder para el pueblo de México y quienes siguen coqueteando con posturas elitistas ahí raras, ¿no? Em, Creo que el material está ahí, hay que hacer la chamba, no es automático, ¿no? Las condiciones están, pero llegar al punto en el que se produzca el castigo hacia las instancias que se asumen democráticas pero no lo son, o se asumen abiertamente elitistas como el PRIAN, pues esa es chamba política. No deberíamos darla por sentada, no es automática, se tiene que trabajar y solo así se va a poder conseguir ese voto de castigo, que yo creo que sí tendría que conseguirse, por cierto, creo que sería importante. Y sobre la primera, repítemela, por favor, para no decir yo una barbaridad. ¿Qué tanto esta reforma también buscaba un poco la independencia tú corrígeme, la independencia de Morena de las propias alianzas, Ah, no ser rehén de partidos en un momento dado como el PT y el Verde? fíjate que a ver, si hablamos de independencia, lo hemos platicado, lo platicamos cuando lo del Poder Judicial, ¿te acuerdas? Lo de la independencia es un tema en el que siempre, igual que con eficiencia, no se puede ser eficiente en el vacío, no se puede ser independiente en el vacío. Se es eficiente para algo, ¿no? Entonces, cuando se habla de eficiencia, y ese fue el gran truco del neoliberalismo en economía, que quitó la pregunta como si se pudiera hablar en abstracto, siempre hay que preguntarse eficiente para qué, ¿no? Se puede ser muy eficiente para hacer dinero, pero ser un miserable en términos de estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso hará que el cierto sistema económico parezca muy bueno si solo nos preocupa la producción, pero es muy malo si nos preocupa el buen vivir, por ejemplo, ¿no? Lo mismo acá, independiente de qué, que es algo que además Andrés Manuel insistió mucho. Si lo que planteamos es que los poderes deben ser independientes del poder económico, por supuesto que defendemos la independencia. Si lo que ellos defienden es la independencia del pueblo y por lo tanto la impunidad, la falta de controles de sus decisiones con respecto a los intereses populares, pues esa independencia no nos interesa en lo más mínimo. Entonces, para poder entender de qué estamos hablando, hay que saber establecer la relación, independiente de quién, ¿no? Y eso me sirve para construir mi pregunta.
Yo creo que Morena sí lo está, al menos el sector democrático de Morena sí lo vio como un intento para independizarse de el Verde y de el PT, en la medida en que estas dos entidades sigan siendo entidades elitistas en el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no se predica no es una independencia absoluta. Si por ahí surgiera en el escenario, en el tablero, alguna otra organización política que se tomara en serio a la democracia y al pueblo como soberano, como puntos fundamentales para poder hacer política y para tomar la decisión de quién toma decisiones, yo creo que esta reforma perfectamente serviría de base para la consolidación de una alianza todavía más fuerte que las que hemos visto hasta ahora, Jesús. Mucho más fuerte, mucho más cerrada, en donde además las disputas podrían resolverse con una claridad mucho más eficiente que la que hemos visto ahora, que por ahora solamente ha sido cálculo pragmático. Si existiera esa otra entidad, pues además ya tienes un criterio sustantivo. Vamos afuera y preguntémosle a la gente sobre este problema en específico, seguridad, economía, etcétera, qué es lo que le parece más sensato. Y entonces desde ahí puedes ya discernir y tomar decisiones y construir alianzas mucho más fuertes, mucho más consolidadas. Hoy el PT y el Verde no son esas opciones. Hoy son entes elitistas, insisto, frente a los que hay que plantear independencia en la medida en que decidan seguir siendo entidades elitistas, porque no les sirven a los intereses del pueblo. Si de pronto se logra la transformación de estas instituciones hacia entidades un poco más democráticas, que se tomen más en serio el 39 constitucional y entiendan que el único soberano en democracia es el pueblo, no las élites partidistas, el pueblo, pues una reforma como estas, en lugar de plantear independencia, lo que estaría planteando de manera natural son alianzas muy fuertes con esas entidades que acepten esos criterios para hacer política. El gran problema es que hoy, y esto continúa con la política de revelación, que siempre es importante, hoy en política la única entidad que se toma en serio al pueblo como soberano es Morena. En serio hasta sus últimas consecuencias, digamos. Eh, entonces, bueno, creo que los esfuerzos que vienen más bien están por procurar la transformación de nuestros hoy aliados en la medida de lo posible. Y sí, consolidar independencia o incluso poniéndolo en otros términos, procurar la irrelevancia, el relegamiento, no sé si relegación o relegamiento, no importa mucho. La idea es esa, relegar tanto como sea posible y cada vez más hacia la irrelevancia a todas las personas que están por las opciones, por las opciones elitistas. Que cada vez importe menos la opinión de los elitistas a la hora de conformar nación y de tomar decisiones públicas. Mi querido Mercurio Cadena, yo como siempre te agradezco muchísimo, querido, estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido amigo. Hombre, hermano, muchas gracias. Aprendemos todas de todos. Un abrazo a tu auditorio y a ti también. Espero que todo vaya bien por allá.